Mira la Biblia y te encontrarás promesa tras promesa de abundancia, de bendición, de crecimiento, de riqueza. Dios mismo te enseñará que tú puedes vivir mejor, que el justo dejará herencia a los hijos de sus hijos, no solamente a sus hijos, sino a sus nietos también, que la casa es herencia de los padres, que Dios diseñó que tú podrás bendecir a tu familia hasta la tercera y la cuarta generación. Bendito sea el nombre del Señor. Dios ha diseñado esto para ti. Ahora alguno dirá: pastor, eso es el evangelio de la prosperidad. Desde luego el evangelio es muy próspero. El evangelio no terminó en la cruz, el evangelio termina en la resurrección, en un trono a la diestra del Padre, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. En otras palabras, es próspero, no es escasez, es abundancia, es bendición, es riqueza, es bendición. ¿No has leído la Biblia? Dice la palabra que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con plata y oro, y no hubo en sus tribus un solo enfermo. Capta eso. 2,5 millones de personas salieron. Había ancianos, había niños, y todos venían ricos y todos venían sanos. Y eso que venían de 400 años de esclavitud y salieron sanos y enriquecidos. Si Dios puede hacer eso con una nación en el antiguo pacto que vive bajo la sangre de corderos materiales o terrenales, animalitos, ¿cuánto más no podrá Dios hacer viviendo en el nuevo pacto bajo la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cuánto más ahora hará Dios posible la riqueza y bendición de su reino a su pueblo? Bendito sea Dios. El problema de esto es que se ha ido infiltrando durante mucho tiempo. En la Edad Media y el oscurantismo se le metió al creyente ideas que no eran bíblicas. La Biblia no hablaba de eso, pero se le metieron a los hombres ideas antibíblicas, tratando de someterlo, de sujetarlo, y se provocó que el pueblo de Dios vivía en esclavitud, vivía en escasez, vivía en necesidad, y se empezó a hablar de votos de pobreza. Te aseguro que es más fácil un voto de pobreza que un voto de riqueza. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Porque cualquiera se arruina, pero no cualquiera prospera. Si realmente quieres honrar a Dios, haz un voto de riqueza y di: voy a prosperar para que el reino de Dios prospere, y se vea qué clase de Dios tenemos. Eso es muy diferente. Porque cualquier retrasado mental hace un voto de pobreza, perdona que lo diga así. Pero se necesita sabiduría de Dios para prosperar y crecer. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces estoy tratando de golpear fundamentos erróneos de la fe para provocarte que Dios tiene una vida mejor. Ben-Hadad, el rey de Siria, le dijo al rey de Israel: tu oro y tu plata son míos, tienes que dármelo, tienes que entregarme esa riqueza es mía. Y el rey tuvo que decir: no, esto nos lo dio nuestro Dios, no te lo vamos a entregar a ti. Ahora debes saber que cuando Dios levanta un enemigo es solamente para que sepas lo que tienes. Porque si no levanta un enemigo, el rey de Israel no se da cuenta qué tiene. Pero Dios le levantó un enemigo para que supiera que era rico, que tenía oro y plata. Cuando viene el enemigo y te dice: tu oro y tu plata son míos, él pensó: mira, si tengo oro y plata, si estoy bendecido. Entonces cuando levanta una idea contra ti, tratando de meterte en miedo, temor y pobreza, lo único que hace es recordarte que una buena vida de Dios para ti te está esperando. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tienes que aprender a responder diferente, y tienes que aprender a hablar y decir: no, lo que yo he recibido le pertenece al Señor. ¿No has leído la palabra? Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, dice Dios a través del apóstol Juan en su tercera carta, el verso 2. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Gloria a Dios. Tú tienes que decir: Dios desea que yo sea prosperado en todas las cosas y me llama amado. Bendito sea Dios. Ahora, dice la palabra: la bendición de Yahvé, la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Te acuerdas lo que leímos antes de empezar el servicio? O mejor dicho, antes de empezar la predicación. Dios da el poder para hacer riquezas. Tú tienes que subrayar ahí Deuteronomio 8:18. Acuérdense, dice Dios, que yo les doy el poder para hacer riquezas. Es Dios el que te lo da, es Dios el que te capacita, es Dios el que te dice cómo. Entonces hoy has venido a este lugar no para oír un mensaje para sentirte pecador. En otra ocasión he recibido la palabra para hacerte sentir pecador y que pasa al altar a arrepentirte. Pero hoy he recibido la orden de Dios de traerte un cambio de paradigma mental, provocarte que pienses en que puedes vivir mejor que lo que estás viviendo, en que pienses en que Dios tiene un estilo de vida mejor que el que hoy estás teniendo.
Quizá alguien está manejando tu automóvil y quizá alguien está viviendo en la casa que era para ti. Pero es tiempo de una transferencia de valores para traer las riquezas del mundo a los hijos de Dios en aquellos que le creen al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, dijo Ben-Hadad, no solamente dijo eso respecto del oro y la plata, le dijo también: tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Así le dijo: tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. ¿Sabes? Me llamó la atención que le llamó hermosos, porque yo no sé si el rey Acab sabía que tenía hijos hermosos. Algunas veces lo que nosotros tenemos no somos conscientes de lo hermosos que son. ¿Ya te diste cuenta que lo que has recibido es hermoso? Voltea y ve al gordito enseguida de ti y dile: marido mío, eres hermoso. No lo puedo decir a la inversa porque las hermanas son hermosas de por sí. No voy a decir gordita porque no hay ninguna gordita. Era momento de apretar. Bueno, algunos sí atraparon con fe todo lo que se podía, ¿verdad? Luego. Pero fíjate lo que hace el enemigo. Tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y eso le dice al pueblo de Dios: tu familia me pertenece. Está bien, sé cristiano tú. Ve tú a la iglesia. Pero me voy a quedar con tu esposa y tus hijos, tu esposo y tus hijos. Está bien, ve a la iglesia, pero va a hacer que se pierda tus hijos. Y quisiera que perdieras el deleite de tu familia, que tengan que vivir como extraños, durmiendo quizá en la misma cama, espalda con espalda, pero sin hablarse. Quizá quisiera que te sentaras a la mesa con un grupo de extraños a los cuales no sabes por qué están allí. Eran tus hijos, pero ahora no se conocen. Quizá quisiera que tomaras turnos para comer. Hay familias que toman turnos para comer. Cuando el papá está ahí comiendo, los hijos no van. Cuando se levanta el papá, vienen los hijos y toman turnos. No se hablan, no tienen trato, no tienen relación. Ben-Hadad, como una figura del enemigo de tu alma, quisiera robarte la familia y decir: tu familia me pertenece a mí. Tú ve a la iglesia, pero tu hijo se va a perder. Y quisiera que estuvieras en las noches esperando a ver a qué hora va a llegar el hijo y sufriendo porque no ha llegado. Quisiera que estuvieras quizá preocupado por la fidelidad del marido, por la fidelidad de la esposa. Quisiera que tuvieras una mujer rencillosa que te peleara todo el día. Quisiera muchas cosas. Pero la realidad es que tendremos que decir lo mismo que la palabra de Dios dice. Tendremos que decir: yo y mi casa serviremos al Señor. También nuestra familia va a ser de Dios. También nuestra familia va a hacer la voluntad del Señor. Eso vamos a responder. Escúchame, a veces, si puede provocarte el divorcio y que tus hijos anden como un ping-pong de casa en casa, habiendo a ver a quién le toca, con quién va a estar ahora, lo va a hacer. Pero si no puede lograrlo, tratará de que sean enemigos dentro de la misma casa. Pero ni una cosa ni la otra lo logrará, porque hoy nosotros despertamos a una realidad diciendo: no cerraremos nuestros ojos, vamos a cuidar nuestro hogar, vamos a pelear por nuestras familias, vamos a pelear por nuestros hijos, vamos a estorbar el pecado y vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, poniendo las reglas y los mandamientos de Dios en nuestra casa, porque no nos va a robar nada. Dice la palabra de Dios que Jacob decía, fíjate lo que decía Jacob: aún una pezuña yo te lo pagaba. O sea, no dejaba que el lobo se llevara ni siquiera una pezuña de una oveja, ni una oreja, dice la palabra, dejaba que se llevara. ¿No sabes lo que eso significa? Significa: no le voy a dejar al enemigo de nuestras almas absolutamente nada, ni un día de la vida de mi familia. Bendito sea Dios. Tú tienes que aprender a responder de la misma manera. Yo quiero que hoy hagas una confesión de fe. Abre la Biblia en Salmo 91. Es un salmo muy conocido, pero hoy lo vas a leer diferente. Te lo sabes de memoria, pero hoy lo vas a leer diferente. Porque normalmente lo lees en tercera persona, pero hoy lo tienes que leer en primera persona. Y te vas a dar cuenta que dice muy diferente si lo lees aplicándolo a ti. Mira, abre por ahí el Salmo 91. Fíjate qué diferente dice si lo aplicas personalmente. ¿Todos lo tienen? Muy bien, si no trajeras Biblia o algo, ahí te lo van a proyectar. Pero si traes Biblia, búscalo. Y mira, fíjate lo que dice en primera persona: yo habito al abrigo del Altísimo y vivo bajo la sombra del Omnipotente. Dilo en voz alta en primera persona, mira qué diferente. Digo yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará.